Y el título del mensaje es «Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». ¿De dónde saqué este título? Vamos a leer ahí en Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Y dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. En este pasaje de Ezequiel 28 se hace referencia a Satanás, ¿sí? Es el mensaje, en el mensaje del sábado pasado les hablaba de la hipocresía, ¿sí? De los fariseos. Una de las causas de la hipocresía es el orgullo por la sabiduría propia, ¿sí? Los fariseos tenían orgullo de su sabiduría, ¿sí? De su inteligencia, de lo que ellos habían adquirido a través de los diferentes estudios bíblicos, seminarios, diferentes seminarios que ellos habían hecho desde pequeño para poder adquirir sabiduría, información de la palabra del Señor, ¿no? Entonces ellos se jactaban con toda esa sabiduría, por decirlo de alguna manera, y se vestían de forma diferente para diferenciarse de las demás personas. Hacían, como les decía, hacían exhibiciones de disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la ofrenda, el diezmo, para que la gente lo vea. No para que Dios lo vea, sino para que la gente lo vea. Entonces, esa hipocresía, una de las causas de esa hipocresía de los fariseos era el orgullo que ellos tenían por la sabiduría propia. Ellos mismos se creían santos, ¿sí? Ellos mismos se justificaban con su propia justicia, ¿sí? Se decían que ellos eran santos, ¿sí? ¿Se acuerdan el pasaje que yo les compartía donde estaba el fariseo y estaba el publicano? Que el publicano decía, Señor, perdóname porque yo soy un hombre pecador. Y el fariseo decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este hombre, sí, pecador, sino que yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, oro 3 veces al día, ¿no? Entonces ellos sacaban chapa de toda la sabiduría, de todo lo que ellos hacían exteriormente para que su imagen se vea de una forma. Pero Jesús le dijo, ustedes son como paredes blanquecinas, ¿sí? Blanqueadas, ¿sí? Se ven hermosos por fuera, pero por dentro están podridos, por dentro están muertos, ¿sí? Entonces una de las causas de esa hipocresía que traía que tenían los fariseos era a causa del orgullo por la sabiduría que ellos habían adquirido en ese tiempo. Los fariseos eran hombres estudiosos de la palabra de Dios, eran los que más títulos y sabiduría poseían en ese entonces, en el tiempo de Jesús. Yo les hablaba que el primer hipócrita fue Satanás, ¿sí? En el sábado pasado, porque se presentaba delante de Dios con su corazón, ¿sí? Cuando su corazón ya estaba corrompido. Se presentaba delante de Dios cuando su corazón ya estaba corrompido. Ella estaba hablando a los diferentes ángeles, porque dice la palabra de Dios que Satanás fue expulsado con la 3ª parte del cielo de los ángeles. ¿Sí? Entonces él fue hablando, ¿sí? En Ezequiel podemos encontrar, él fue hablando a los ángeles y fue sembrando una semilla de orgullo, de hipocresía, semilla de rebelión, ¿sí? Para que todos esos ángeles puedan rebelarse en contra de Dios y así obtener también la adoración de esos ángeles hacia Él. Entonces yo le compartía que el primer hipócrita fue Satanás, porque aún se seguía presentando delante de Dios con una apariencia de santidad, con una apariencia de seguir adorando al Señor, pero sin embargo por detrás estaba hablando a los ángeles para que se rebelaran en contra de Dios. Bien, pero no solamente fue el primer hipócrita, sino que también fue el primero que confió en su propia sabiduría, inteligencia y capacidad. Si quiero hacerte una comparación ahora entre María, ¿sí?, la madre de Jesús, y el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Esta comparación nos hacía nuestro pastor José Luis
el día domingo, sí, que nos hablaba de la fe, de la incredulidad. Sí, a mí me llamó mucho la atención con esta comparación que él hacía, ¿sí?, de Zacarías y María. Zacarías dice, cuando el ángel le anunció a Zacarías que tendría un hijo, ¿sí?, el ángel se presenta a Zacarías cuando él estaba sirviendo a Dios en el lugar santísimo, se presenta delante de Zacarías y le dice, vas a tener un hijo. Y él dijo, imposible, ¿sí? Soy demasiado viejo. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 18. En cambio, cuando se le informó a María que concebiría del Espíritu Santo, ella dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo lo que me has dicho. Lucas 1, 38. En el mismo capítulo están las dos comparaciones. En el mismo capítulo están las dos contestaciones. Una por una parte que hizo Zacarías y por otra parte que hizo María, la madre de Jesús. El lenguaje de Zacarías estaba vacío de fe porque se miraba a sí mismo y a sus limitados recursos. En cambio, María se enfocó en Dios. Zacarías, ¿quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote al servicio de Dios, lleno de sabiduría, de estudios en cuanto a la palabra de Dios, un hombre de edad con mucha experiencia en el ministerio, sabía cómo servir a Dios, sabía cómo representar a Dios, sabía cómo ministrar la presencia de Dios. Es más, ese día que se le presenta al ángel, estaba ministrando la presencia de Dios. Era un hombre lleno de sabiduría, lleno de experiencia, lleno de estudio de la palabra de Dios, lleno de títulos. ¿Sí? Y María, ¿quién era María? Una adolescente de tan solo 15 años, una niña común, de una familia humilde, de pocos recursos, un miembro de la iglesia que ni siquiera era líder. Ella no tenía la experiencia y capacitación de Zacarías, ¿sí?, pero tenía fe. Pueden verlo, se pueden dar cuenta, pueden creer esto que le estoy diciendo. Un hombre sabio, lleno de títulos, experimentado en todo lo que hacía, decepcionó a Dios, no creyó en Dios. Dios lo único que encontró en él, en Zacarías, fue incredulidad. En cambio, en María halló fe. Todo lo que Dios necesita para obrar y cumplir su propósito en una vida. Fe. Y sin embargo, en el sacerdote renombrado, en el sacerdote que ministraba y entraba en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo, ese hombre lleno de experiencia, ese hombre que conocía la Torá, conocía la palabra de Dios de pe a pa, como se dice. Ese hombre que se sabía versículos bíblicos, si lo traemos en el día de hoy, versículos bíblicos de memoria. Ese hombre que tenía el consejo justo para cuando una persona venía a consultar a él. Sabía qué decir, sabía cómo aconsejarle, sabía todo. Pero sin embargo, cuando el ángel se presentó, lo único que halló en Zacarías fue incredulidad. Podés verlo, te podés dar cuenta. En cambio, en María halló fe. Una mujer común, una niña, podría decirlo, común, una adolescente de tan solo 15 años. No tenía la experiencia que tenía Zacarías, no tenía los títulos que tenía Zacarías, no tenía los años de creyentes que tenía Zacarías, no tenía 1000, 2000 sermones de domingos, de sábados, de martes sobre su vida. Pero sin embargo, esta mujer le dijo, Señor, haz como tú quieras, he aquí tu sierva. Lo que halló Dios en María fue fe. Y es lo único que necesita Dios para transformar y para cumplir el propósito de una vida. Yo no me explico
A ver si ustedes me pueden explicar. ¿Cómo puede ser que un adolescente de 15 años pueda obedecer la palabra de Dios y pueda Dios hallar fe? Y en un hombre con tanta experiencia, en un hombre que conocía la palabra de Dios de la A a la Z, que conocía de un Dios de milagros, que conocía la palabra de Dios, cómo había liberado al pueblo de Israel de la mano de Egipto, por ejemplo. Un hombre sacerdote, lleno de sabiduría, llena de experiencia. ¿Cómo puede ser que este hombre no haya Dios hallado fe en este hombre? ¿Cómo puede ser? Volviendo a los fariseos, ellos eran hombres llenos de sabiduría, llenos de conocimiento de la palabra de Dios, pero sin embargo no fueron ellos a los que Jesús escogió para que estuvieran con él, para llevar adelante su ministerio, sino que escogió a unos simples pescadores, cobradores de impuestos, que no tenían la más pálida idea del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Explíquenme ustedes. Yo me puse a pensar en esto, ¿no? Y yo dije, ¿por qué Jesús no escogió a los sacerdotes en ese tiempo? Si eran los hombres más experimentados, si eran los hombres que conocían la palabra de Dios, que tenían títulos y que tenían experiencia en el servicio a Dios. ¿Por qué Jesús no escogió a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote en ese tiempo? ¿Por qué Dios no lo escogió a ellos? Y sin embargo Jesús escogió a unos simples hombres que no tenían la más pálida idea de la Torá en ese tiempo, de la palabra de Dios, de la Biblia. No tenían la más pálida idea. Algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos. A mí me llama mucho la atención por qué Jesús no escogió a estos sabios de la palabra de Dios y sin embargo escogió a hombres comunes. Hombres que el mundo no daría ni un peso por ellos. Hombres que el mundo no los pondría en un lugar de privilegio, en una autoridad o en una posición de privilegio. Pero sin embargo Jesús escogió a ellos. Lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que el mundo no da ni un peso por ellos. Dios los escogió a ellos. Y no escogió lo sabio del mundo. ¿Por qué? Cualquiera de nosotros hubiera escogido a especialistas en el tema. A los fariseos, hombres experimentados y capacitados en el ministerio. Cualquiera de nosotros haría eso. Lo primero que nosotros hacemos para poder solucionar un problema es buscar un especialista y poder tomar al especialista y ponerlo para que resuelva el problema, porque es un especialista y experimentado en el tema. Así se mueve el mundo, pero déjame decirte que así no se mueve el reino de Dios. El reino de Dios es totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios no mira los títulos que tenés. Dios no mira tus capacidades. Dios no mira tus talentos. Dios mira tu corazón. Tu corazón y mi corazón. Por eso no tratemos de impresionar a Dios con títulos, con hermosas palabras, con palabras persuasivas. No tratemos de predicar la palabra de Dios tratando de convencer al hombre o tratando de utilizar nuestra inteligencia, capacidad. No tratemos de utilizar la capacidad del mundo, la inteligencia del mundo.
porque a Dios no lo impresionamos con eso. A Dios lo impresionamos con un corazón sincero. A Dios lo impresionamos con un corazón humilde, sincero, un corazón puro. Dios no mira tu apariencia externa, Dios mira tu corazón. Y déjame decirte que nosotros tenemos que mirar de la misma manera como mira Dios. No tenemos que mirar lo exterior, no tenemos que mirar la apariencia de una persona, sino que tenemos que mirar el corazón de esa persona, como mira a Dios. Cualquiera de nosotros hubiera escogido los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, para realizar el ministerio de Jesús, pero sin embargo Jesús no lo escogió a ellos. No escogió especialistas del mundo, sino escogió especialistas conforme al reino de Dios. Porque Dios miró el corazón de Pedro, porque Dios miró el corazón de Mateo, porque Dios miró el corazón de Santiago, de Juan, el discípulo amado, porque Dios miró el corazón de Felipe, porque Dios miró el corazón de Pablo y no sus títulos. No miró Dios la capacidad que tenía para llevarlo al ministerio, sino que Dios miró el corazón de esa persona. No tratemos de impresionar a Dios con exhibiciones externas. No tratemos de impresionar a Dios con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad externa, sino que impresionemos a Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón puro. Así podemos impresionar a Dios, con una fe y con un corazón puro, sincero, no con exhibiciones externas, no con capacidades e inteligencias externas, sino con un corazón sincero. Proverbios capítulo 26, versículo 12 dice: ¿has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Fíjense, ¿han visto ustedes un hombre que se tiene por sabio, que se considera por sabio? Estos eran los fariseos. Ellos se consideraban sabios. Y Jesús, Dios dice: más esperanza hay para el necio que para el sabio. El apóstol Pablo habla sobre esto en 1 Corintios capítulo 2. El mensaje, y el título es el mensaje de Cristo crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 6 dice: estimados hermanos, cuando los visité les anuncié el plan secreto de Dios, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana, igualito que nosotros. ¿Se dan cuenta? Este gran hombre de Dios, este hombre que, si pensamos y analizamos, era fariseo antes de convertirse a Jesucristo, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, pero sin embargo él dijo: no, yo me olvido de todo esto para predicarle a ustedes con poder de Dios y no con nuestra propia sabiduría, como hacen algunos que tratan de convencer a la gente. Dice: ¿qué estás usando para predicar la palabra de Dios? ¿Estás usando tu inteligencia? ¿Estás usando tu sabiduría? ¿O estás usando el poder de Dios? ¿O estás usando al Espíritu Santo
para predicar la palabra de Dios? ¿Qué estás usando? Muchos hacemos cursos de oratoria y no digo que está mal, tenemos que capacitarnos, pero no creas que el curso de oratoria te va a hacer llegar a más gente. Lo que te va a hacer llegar a más gente es el poder del Espíritu Santo. No tenemos que confiar en lo que nosotros sabemos, entendemos o con nuestras capacidades. No tenemos que confiar en nuestra propia inteligencia y sabiduría que hemos adquirido en este tiempo, sino que tenemos que confiar solamente en aquel que es digno de confianza, que es Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo. No confiemos en nuestras capacidades o tratemos de alzar la voz y decir, no, yo tengo que alzar la voz para que las otras personas puedan escucharme y estén prendidos. No es así. Solamente el Espíritu Santo te da autoridad para poder predicar la palabra de Dios. La autoridad no te da tu voz alta. La autoridad no te da la forma que vos predicas la palabra. La autoridad te la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la autoridad para poder predicar la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos enseñaba y nos decía, yo le anuncié el mensaje con palabras no les anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad. ¿Sí? Entonces no confiemos en las formas, sino que confiemos en la persona del Espíritu Santo, porque es Él el que nos da la capacidad, el talento para poder predicar la palabra de Dios. Pablo era un expositor brillante, podía tener cautivos, ¿sí? Cautivados a sus oyentes con sus argumentos intelectuales, ¿sí? Como yo les decía, pero prefería no confiar en su capacidad, prefería no confiar en sus capacidades y apoyarse en eso, sino en el Espíritu de Dios. La confianza de Pablo no radicaba en su agudo intelecto o en su habilidad para hablar, sino en el reconocimiento de que el Espíritu Santo lo ayudaba y lo guiaba. ¿En quién estás confiando? ¿En qué estás confiando para predicar la palabra de Dios? Pablo, lleno de sabiduría, él sabía cómo llegar a la gente, porque él ya era fariseo y predicaba en las sinagogas antes de ser convertido al cristianismo. Pero sin embargo, él dijo, no, yo esto no voy a usar, porque yo entiendo que esto no sirve en el reino de Dios. La sabiduría humana no se puede usar en el reino de Dios y en el propósito de Dios, sino la sabiduría que viene de lo alto, del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 19 dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Autosuficiencia y autodependencia han sido la ruina de la humanidad desde la caída. El gran pecado de la raza humana es su esfuerzo continuo para vivir de forma independiente de Dios. Nosotros no queremos confiar en Dios, queremos confiar en nosotros mismos. Queremos confiar en nuestra capacidad para poder, por ejemplo, hacer dinero. Queremos confiar en nuestra capacidad para predicar la palabra de Dios. Queremos confiar en nuestra capacidad para servir a Dios. Ponemos nuestra confianza en nosotros.
autodependencia de nosotros mismos, autosuficiencia de nosotros mismos. Porque ese es el gran pecado de la raza humana, ¿sí? La autosuficiencia, la autodependencia, el pecado original de Satanás. Satanás dijo, no, yo no dependo de Dios, yo dependo de mí propio, yo dependo de mi inteligencia, de mi hermosura, de mí yo dependo, no dependo de Dios. Y lo mismo queremos hacer nosotros, porque Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo. Les dijo a los fariseos, hijos del diablo, ustedes son hijos del diablo. Porque son autosuficientes, autodependientes, dependen de su sabiduría, dependen de su inteligencia, de su capacidad, y no dependen de Dios. El Señor sabe que nuestro propio entendimiento es corrupto, egoísta, centrado en sí mismo. Por eso el Señor nos dice, no confíen en ustedes, no confíen en su capacidad, porque Él sabe que nuestro propio entendimiento es egoísta. Es egoísta, es corrupto, centrado en nosotros mismos. Y una de lo que trae esto de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, ya vamos terminando, en nuestro propio entendimiento, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, apoyarnos en eso, lo que trae, una de las causas que trae, es que comenzamos a juzgar mal a otros cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Dios juzga por el corazón, pero el hombre juzga por las apariencias, lo que le venía diciendo, con su propia comprensión humana corrupta. Los fariseos llamaron al Hijo de Dios un bebedor de vino, un amante de las fiestas, uno que estaba ligado con el diablo. ¿Se acuerdan que le dijo, este libera a los endemoniados con el poder de Belcebú? Belcebú es Satanás. Ellos llamaron al Hijo de Dios un bebedor de vino, un borracho, un amante de las fiestas, uno que estaba ligado al diablo. Y Jesús advirtió sobre esto. No juzguen según sus apariencias, sino con justo juicio. Juan capítulo 7, versículo 24. Pero ¿qué trae? Cuando nos apoyamos en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, comenzamos a ver y a juzgar a los demás por las apariencias y no por el corazón de la persona. Lo hacían los fariseos con Jesús porque ellos se apoyaban con su propia inteligencia, con su capacidad humana. Por eso juzgaban mal a Jesús. Ellos no pudieron ver en Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque se apoyaron en su propia inteligencia. Y déjame decirte que si te apoyas en tu propia inteligencia y en tu propia capacidad, no vas a poder ver lo nuevo que Dios quiere derramar sobre tu vida y sobre este tiempo. 2. Apoyarte en tu propio entendimiento y sabiduría causa incredulidad. Nuestra comprensión humana siempre limita a Dios. Dios le dijo a la anciana Sara que tendría un hijo y llegaría a ser madre de muchas naciones. Qué increíble y gloriosa palabra, ¿no? Pero la comprensión humana de Sara rápidamente se levantó y dijo, yo, una madre de 100 años, ¿por qué? Mi útero está muerto. Mi marido es un hombre viejo, es imposible que tenga un hijo a esta edad. Y ella se rió en el momento de pensarlo. Se rió. Sin embargo, ella, en lugar de confiar y poner su mirada en Dios, su confianza en el Señor, lo que hizo es tratar de comprender la palabra que Dios había traído a su vida, ¿sí? Ha traído a su vida a través de su conocimiento y no de la palabra de Dios. 3. Lo que causa, entonces dijimos, primero,
Lo que causa es que juzgamos a los demás por las apariencias y no por lo que hay verdaderamente en el corazón de la persona. ¿Sí? Y empezamos también, dos, es que apoyarnos en nuestras propias capacidades, inteligencia, entendimiento, trae incredulidad. Incredulidad, ¿sí? Y tres, malinterpretamos los caminos y el obrar de Dios. Malinterpretamos los caminos y el obrar de Dios. Porque queremos o llevamos todas las cosas en base a nuestra inteligencia o lo que nosotros creemos que está bien. Y hay mucha confusión en la iglesia hoy con respecto a oír y conocer la voz de Dios. A donde quiera que vamos, las personas están diciendo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Pero muy pocos de los que oyen esto, ¿sí? De los que oyen la voz de Dios, verdaderamente es de Dios. Muy pocos. De 10 personas que te dice, el Señor me dijo, tal vez una puede ser verdad. ¿Por qué? Porque se apoyan en su propio conocimiento. No se apoyan en el conocimiento del Señor. No se apoyan en el conocimiento de Dios, sino que se apoyan en su propia inteligencia. Déjame decirte que cuando Dios trae una palabra a tu vida, esa palabra te va a parecer una locura. Cuando Dios traiga dirección a tu vida, esa dirección va a ser una locura para tu mente. Si tratas de razonar esa palabra que Dios quiere traerte, va a ser una locura para vos. Pero sin embargo nosotros decimos, el Señor me dijo que haga esto, el Señor me dijo que tome esta decisión. Tal vez sí, pero tenés que buscar en la palabra de Dios, tenés que escudriñar la palabra de Dios. Tenés que ver, tenés que pedir confirmación del Señor, porque tal vez sea tu propio entendimiento, tal vez sea tu carne, ¿sí? Tal vez sea tu propio razonamiento que cree que eso es lo mejor para tu vida, pero en realidad no es lo mejor para tu vida. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, ¿sí? Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, que sería de familia poderosa. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios los más bajos y despreciados, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Eso es lo que yo les decía. Que cuando Dios te trae una palabra, una dirección, un camino, no vamos a poder entender o razonar. No trates de razonar cuando Dios trae una dirección o una palabra a tu vida. Porque ese razonamiento te va a decir, no, es imposible. Como lo dijo Zacarías, es imposible que yo pueda. Porque él lo único que aplicó fue su conocimiento y su sabiduría. No trates de entender cuando Dios trae una dirección o una palabra a tu vida, porque no la vas a entender. Simplemente obedece. Simplemente obedece. La palabra del Señor y Jesús nos dijo, aquel que obedece mis mandamientos es el que me ama. Y yo le amo y mi Padre lo amará. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir a Jesús?
Cuando Dios trae una palabra, cuando Dios trae una dirección a tu vida, simplemente obedece. No importa que vos decís, no, pero si yo obedezco esto, mi familia se va a alejar, o qué van a pensar mis padres, o cómo yo puedo obedecer esta palabra, esto es una locura. No, obedece la palabra de Dios, obedece la palabra del Señor. Y déjame decirte que si sos sabio para el mundo, no es lo mismo ser sabio para Dios. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. No quieras llegar a tener sabiduría del cielo con la sabiduría del mundo. Porque el mundo te dice, vos tenés que tener este título para llegar a ser este ministro, tenés que tener esta capacitación para poder llegar a hacer esto. No, 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 no. La escuela de Dios es totalmente diferente. Los procesos que Dios tiene para llevarte al propósito de tu vida es totalmente diferente. No es un seminario del mundo, no es un estudio bíblico del mundo. No, no te confundas. No te confundas. No te confundas. La sabiduría del mundo no es la misma sabiduría de Dios. Nosotros nos criamos y a nosotros nos decían, si querés ser alguien en la vida, tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Está bien, yo no estoy en contra del estudio. Hay que estudiar, pero no es lo mismo la sabiduría de Dios que la sabiduría del mundo. No queramos tener sabiduría del cielo con la misma sabiduría del mundo. Es totalmente diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. La autoridad no te da la sabiduría del mundo. La autoridad para predicar la palabra de Dios, la autoridad para cumplir el propósito de Dios en esta vida, no te da la sabiduría del mundo, no te da un seminario bíblico, no te da un estudio bíblico. La sabiduría para poder cumplir el propósito que Dios ha encomendado a tu vida, te la da el Espíritu Santo. La autoridad te la da el Espíritu Santo, no un seminario bíblico. No confíes en eso. ¿Tenemos que estudiar la palabra de Dios? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que hacer seminario? Sí, tenemos que hacer seminario, pero eso no te da la autoridad para llevar adelante el propósito que Dios tiene para tu vida. La autoridad para llevar adelante el propósito que Dios tiene para tu vida, el llamado, te la da el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y quiero cerrar con este pasaje en Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Es un pasaje favorito, es un pasaje que me encanta y que siempre tengo en cuenta para todas las cosas que voy a hacer. Y dice, la sabiduría del Señor, título, la sabiduría del Señor. Esto dice el Señor, versículo 5, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Se apoyan en su propia fuerza, en su fuerza humana, y apartan el corazón de Dios. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no le afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. Y quiero traerte en este momento al tiempo donde Abraham y Lot estaban a punto de decidir y se tenían que separar para poder escoger una tierra.
y de un lado la tierra verde a orillas del río Jordán, una tierra fructífera, y del otro lado una tierra desértica que tal vez no producía nada. Y Abraham, el amigo del Señor, dijo: Lot, no tenemos que separar, entonces escoge tú. Lot, como era primo de Abraham y era menor, tranquilamente podía decirle: no, Abraham, escoge tú. Pero sin embargo, él, al ver la posibilidad de elegir, comenzó a razonar y a ver con sus propios ojos. Y él escogió aquella tierra que se veía verde a orillas del río Jordán, donde pareciera que allí iba a poder sembrar y producir muchos frutos. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le dejó que escogiera y Lot se fue por ese lado y Abraham escogió el otro lado. Y yo me preguntaba, ¿por qué Abraham se fue a esa tierra desértica? ¿Saben por qué? Porque Abraham confió no en lo que podía producir la tierra, sino que confió en Dios, que podía transformar una tierra desértica en una tierra fructífera. Abraham sabía que era como un árbol plantado junto a la orilla de un río, que aunque hubiera sequía, aunque viniera el sol, no lo iba a fatigar y no lo iba a marchitar, sino que él iba a seguir produciendo frutos, porque su confianza no estaba puesta en una tierra, sino en el Dios Todopoderoso. Por eso le dejó que escogiera a Lot. Porque Abraham sabía que Dios podía transformar cualquier tierra en una tierra fructífera y que Dios estaba de su lado. Por eso le dejó que escoja a Lot. Él sabía y decía, él era un hombre sabio y sabía que sus ojos le decían que la tierra, aquella tierra que se veía verde a las orillas del río Jordán, tal vez producía frutos mayores que la otra tierra, pero sin embargo, él decidió no poner su confianza en la tierra, sino poner su confianza en el Señor. Quiero bendecirte con esta palabra. El Señor me ha bendecido tanto con esta palabra y quiero compartirte. Y el Señor fue claro conmigo. No te apoyes en tu propia sabiduría, sino que apóyate en el Señor. ¿Sí? No es con fuerza ni con ejército, sino con la palabra de Dios, sino con el Espíritu Santo. Como dijo Pablo, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que vengo con el Espíritu Santo y con el poder de Dios. Así tenemos que comportarnos, confiar solamente en el Señor y poner nuestra confianza en Dios. No en nuestra mirada, no en nuestra inteligencia, no en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en lo que Dios puede darnos, sino en la confianza solamente en el Señor. Esa es la manera. Confiemos en este tiempo solamente en Dios. No miremos la crisis que estamos viviendo. No miremos que no estamos produciendo en este tiempo, sino que confiemos en el Señor. Pongamos nuestra confianza en Dios, porque Dios puede transformar tu desierto en un valle que produce frutos. Dios puede transformar cualquier desierto que no producía frutos en un valle verde que produce frutos. Si tu confianza solamente está en Dios, no pongas tu confianza en tu capacidad, en tu inteligencia, en tus dones. Pone tu confianza solamente en el Señor y vas a ser como un árbol plantado junto a la orilla de un río, que aunque venga la sequía, el sol no se fatiga ni se marchita, sino que sigue produciendo frutos. Nuestra mirada siempre tiene que estar solamente en Dios. Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga.